Amén. Entonces, estuvimos las primeras 2 semanas hablando sobre este temita, redención. En total estuvimos 4 horas hablando redención. 2 horas la primera semana, 2 horas la segunda semana. Este es un tema que da para mucho, para aprender. Hay muchas cosas en cuanto a lo que significa redención para poder ir viendo. Hay mucho detalle. Por lo bajo, cuando damos el curso de redención, son por lo menos 12 horas de enseñanza, por lo menos. Esto como primero para sentar base. Pero antes de entrar de lleno y quizás hacer una pequeña retroalimentación de lo que estuvimos estudiando en redención, una de las cosas que he aprendido con el tiempo en el servicio del Señor y también cuando saludaba acá al pastor, hablábamos de dónde veníamos. Y yo venía de un contexto metodista pentecostal, ese es mi contexto. Y sabemos que la Biblia dice que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y ese en aumento se refiere a conocer, según lo que hemos estudiado estas semanas, conocer lo que el Señor ha hecho acá en nuestra mente, porque sabemos que cuando fuimos redimidos por su sangre, habla la redención de lo que el Señor hizo en lo que somos, espíritu, ¿verdad? Pero nosotros tenemos alma, mente, emociones, voluntades, pasiones, y tenemos un cuerpo, y la mente va renovándose. Pero con el paso del tiempo poder ir aprendiendo y reconociendo ciertas verdades bíblicas o ciertas enseñanzas que a veces por algún motivo, por tradiciones, por enseñanzas de hombres, de alguna u otra manera se van como un poquito desvirtuando. Y a veces aceptamos como verdad hasta que nos enfrentamos a lo que dice la Escritura. Entonces, siguiendo esa lógica, para poder yo crecer en el Señor en cuanto a aprender la palabra, conocer. La palabra dice, gracia y paz nos sean multiplicadas en el conocimiento. O sea, crecemos en gracia, podemos crecer en paz cuando conocemos. Cuando conocemos, ¿qué cosa? La verdad de la palabra. Entonces, para poder crecer en conocimiento, tuve que comenzar a hacer algo. Para construir hay que derribar. A eso quiero llegar. Para construir hay que derribar. Lo mismo nosotros como creyentes y en este caso particular como ministros, como pastores, donde tenemos cierta influencia sobre nuestras congregaciones. Mientras más grande la congregación, más responsabilidad. Y con mayor importancia debíamos tener más profundidad en las Escrituras para poder dar un alimento que sea sólido. Yo conocí amigos míos muy cercanos que crecieron conmigo en la palabra, que tienen un llamado al ministerio, pero cuando entraron a la universidad, por ejemplo, se perdieron. Y se perdieron. ¿De qué me habla eso? ¿Eran buenos cristianos? Sí, eran buenos cristianos. ¿Tenían un corazón para el Señor? Sí, tenían un corazón para el Señor. Pero quizás no tenían profundidad de la Escritura, de la palabra. No había revelación profunda de lo que es Cristo en el creyente hoy. De manera que cuando vengan los vientos de doctrina o las filosofías raras que este mundo quiere meternos, nada me va a conmover de la verdad de la palabra. Puntualmente, en este estudio bíblico y en estas 2 semanas que hemos estado estudiando, que estamos recién nomás, estamos en pañales, quizás en alguna medida hemos tenido que derribar algunas cosas para poder construir otras. Probablemente lo que han podido estar todas las semanas con nosotros acá, o los que han podido escuchar el audio, se han dado cuenta que quizás hemos dicho algunas cosas que parecen, a ver, como que eso es nuevo, a ver, ¿qué quiere decir? Y hemos tenido que pasar tiempo en la Escritura. Una de las cosas que yo me he propuesto a la hora de enseñar, y me lo propuse porque vi ejemplos que no fueron buenos, de no enseñar con respecto a experiencias personales o a vivencias personales que pueden edificar, sí, pueden bendecir, sí, pero realmente lo que te establece a ti en Cristo es la palabra, no mi experiencia, no mi doctrina, no mi recorrido, no lo que yo haya pasado para atrás, no mi vivencia íntima con el Señor que nos puede bendecir, sí, pero lo que a nosotros nos establece y lo que nos da firmeza cuando viene el día malo, no es la experiencia de otro, es la palabra. Entonces, para eso debemos estar siempre sólidos y firmes en la palabra. Por eso partimos hablando de redención, partimos definiendo lo que es redención, en quién estamos parándonos, no estamos parando en quién, en Cristo Jesús. Vimos pasajes bíblicos, vimos lo que significa redención desde su texto original, etc. Ahora quiero que entremos en lo que es justificación.
Esta parte de justificación no la tengo ahí porque la estoy elaborando, pero al final de mis sesiones, que sería ya la próxima semana, todo el material impreso ustedes lo van a tener, completo, de lo que yo estuve compartiendo, ¿ya? Redención, comprender que la justicia de Dios se nos ha sido dada gratuitamente mediante la fe completa en Cristo Jesús. Esto como objetivo de clase, ¿verdad? Luego otro objetivo, conocer la importancia de desarrollar una conciencia de justicia al conocer su verdadera posición en Cristo delante de Dios. Luego, entender que el hombre en Cristo es hecho la justicia de Dios en él. Y luego reflexionar que la justicia de Dios inevitablemente va a afectar. Cuando digo afectar me refiero en una connotación positiva. Va a afectar nuestra conducta. Cuando yo sé quién soy en Cristo, cuando yo sé lo que se me ha sido atribuido, cuando yo sé lo que significa la obra de la cruz, mi vida no puede ser igual en mi andar. Hemos establecido como principios fundamentales en las primeras clases que el hombre es un espíritu. Somos espíritu. Yo no soy lo que soy por lo que usted puede ver. Yo no tengo vida porque usted ve que estoy hablando acá y tengo un cuerpo. Yo tengo vida porque Dios sopló aliento de vida. Esa palabra aliento es neuma, neuma es espíritu. Somos espíritu. Que fuimos hechos a imagen de Dios, conforme a su semejanza. Ciertamente, ya vimos eso, pero somos espíritu. Se nos fue dado un alma, que es la capacidad de razonar. Alma, en el texto original, alma, en el Nuevo Testamento es psique, suque, voluntades, pasiones, deseos, ¿verdad? Eso es alma, capacidad de decidir, razonar. Y finalmente se nos fue dado un cuerpo. Ahora, el ejemplo más práctico de esto, por ejemplo, es un astronauta. Cuando va a la luna, ¿qué necesita? Un traje espacial. Porque si no tiene el traje, no puede vivir allá arriba, va a morir instantáneamente, ¿verdad? Nosotros, en cierto sentido, somos astronautas en este mundo. Porque somos una nueva creación en Cristo Jesús, fuimos recreados y renacidos conforme a simiente no corruptible, que es la palabra de Dios. Y se nos fue dado un cuerpo para habitar esta tierra, para que podamos vivir acá y acá, irradiar la gloria de Dios y manifestarnos como la iglesia de Jesucristo, siendo en nuestra cabeza. Se nos fue dado un cuerpo a lo que somos, espíritu, para que podamos vivir acá en esta tierra. Entonces, pero cuando nacimos en esta tierra, nacimos separados de Dios, porque hay una sentencia. Estoy recapitulando lo que hemos conversado para atrás, en redención. La sentencia fue, el hombre falló, el hombre debe pagar. Y la paga a ese error, o ese pecado, o a esa alta traición del hombre con Dios en el huerto, es muerte. El pecado en el huerto, no sé si yo lo llamaría desobediencia. A mí no me gusta llamarlo desobediencia, me gusta llamarlo, aunque fue desobediente el hombre, sí, no digo lo contrario, pero me gusta llamarlo que el hombre cometió alta traición contra la palabra que Dios le dio. Dios le dijo, no comas eso. De todo esto sí puedes, pero de esto no. Pero el hombre traicionó la palabra de Dios, el hombre fue y comió. Entonces el hombre, dijimos entre comillas, como un ejemplo solamente, nació de nuevo a la inversa, porque el hombre estaba vivo en el huerto, tenía relación con Dios, pero murió. De vida pasó a muerte. Pero hoy en Cristo, de muerte, pasamos a vida, cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Bueno, redención. Entonces, para eso fue necesario que alguien pagara. ¿Quién pagó? Jesús. Y eso que pagó significa que Él murió por todos nuestros pecados, pasado, presente, futuro, una vez y para siempre, autor de eterna redención. Definimos lo que es redención: ser liberado, ser rescatado, haber sido comprado por un precio, el precio de sangre, etc. Todo eso está disponible para el mundo hoy, está servido, está allí, ¿ya? La semana pasada nos entrampamos en algunos términos que algunos podían decir, no, que no están los pecados perdonados, no, que sí están perdonados, la gente lo recibe, la gente no lo recibe. El punto es que, seamos claros, la obra de Dios es por la humanidad completa. Y cada uno, según su libre albedrío, verá si decide creer y recibir lo que Jesús hizo o no. Pero la mesa está servida. Y la mesa servida es, tus pecados están perdonados, ahí está ofrecido. Tú ves si lo tomas o no, ¿verdad? Está ofrecido para todos. Pero algunos creen, otros no creen, algunos reciben, otros no reciben. Juan 1:12, a los que creen, a los que reciben, a esos les da potestad de ser llamados, de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, ¿verdad? Está la provisión. De tal manera amó Dios a unos pocos, al mundo, a unos muchos o al mundo. Al mundo. Que ha dado, ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿A quién le dio su Hijo? Al mundo. Para que todos los que en Él creen no se pierdan, tengan vida eterna. ¿Por qué? Porque en Él, y dará a luz un Hijo, Mateo 1:21,
y será su nombre Jesús, porque Él viene a salvar a este mundo de sus pecados. O sea, está el ofrecimiento, y Jesús pagó, murió, fue al cielo, pasaron los 3 días, etc. Está el ofrecimiento ahí. Cada uno ve si se sirve o no. Cada uno ve si se sirve o no. Así es con la obra de Cristo, está disponible. Cada uno ve si te lo toma y se lo sirve. ¿Ya? Eso es redención. Veo yo si acepto y creo como verdad que Él pagó por mí, que Él me compró de mis pecados. Punto. Pero eso no quita una cosa. Si yo la acepto o no, no quita una verdad. Está disponible. Está allí. Y si yo no creí y no recibí y me voy al infierno, me voy al infierno y algún día me voy a enterar de que estaba a mi disposición, perdón, libertad, ¿verdad? ¿Se entendió eso, verdad? Sí. No es muy difícil de entender. Así que igual lo hemos explicado muchas veces, pero bueno. Ese es el punto. Redención. Justificación. Vamos a avanzar rápidamente acá. Quiero partir con esto. Y esto siempre trato de tomar algunas ideas que hablamos en la clase pasada para retocarlas. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esta instancia es esto. Estamos acá para juntos sacarnos filo, para que podamos tener cada vez más clara la película en torno a la verdad de la palabra, para que estemos cada vez más agudos en lo que es el Evangelio, para saber lo que es la verdad de Dios y poder compartirla. Esto es esta instancia. Entonces, como esta instancia Dios ha provisto para que podamos juntos crecer en la palabra, esta debe ser mi actitud. Santiago 4, 5, 6. ¿Piensan ustedes que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes te anhela celosamente? Ahora, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es de humildes dejarse afilar. Es de humildes compartir juntos y comentar juntos, para crecer juntos. Pero a veces, por eso yo hablaba de mis tradiciones, hablo de mí. Mis tradiciones muchas veces, cuando yo escuché a alguien que enseñaba algo diferente, yo decía, no, eso no es la verdad. Eso no es así. Eso no es Biblia. Hasta que decidí meterme en la Biblia. Y decidí dejarme enseñar por la palabra de Dios. Dejarme enseñar por la palabra de Cristo. Dejarme pastorear por Cristo. Él da mayor gracia a los humildes. Santiago 4, del 5 al 6. Ahora, definamos lo que es humildad en el contexto de estas clases. Humildad pueden ser 3 cositas. Verdadera estimación de uno mismo y de su posición ante Dios. Eso es humildad. Reconocer y aceptar lo que soy por gracia, lo que tengo por gracia. Eso es ser humilde. O sea, fíjate, mira, voy a decir algo. Hemos establecido como una verdad que Dios nos llama como santos, como justos. Incluso en Hebreos 10:14 nos llama como gente perfecta. Eso en nuestro espíritu, nuestro andar, habla de santidad, habla de justicia, habla de perfección, a veces no tanto. Pero eso no determina una verdad, que Dios me llama santo, justo y perfecto. ¿Por qué? Por la santidad, por la justicia y por la perfección de Cristo. Y como Él está en mí, Dios me ve por medio de Cristo. Y eso se me atribuye a mí. ¿Amén o no amén? ¿Verdad? Eso lo vemos claramente. Entonces, siguiendo esa verdad bíblica, es de humilde decir entonces, ¿sabe qué, hermano? Soy santo. Pero el que no ha pasado estas horas entendiendo estas verdades, uno va a decir, ¿a dónde este santo? Yo lo conozco. Si yo compraba las chelas con él los sábados en la noche allá, ¿qué va a ser santo este? No, es que ahora estamos en Cristo. Somos una nueva creación. Tenemos una verdad que debemos compartir con el resto. Entonces, por eso Pablo en 1 Corintios 15:10, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y Pablo va más allá. Él dice, ¿y saben qué? Y yo he hecho mucho más que todos ustedes. Eso no será humilde. Mira, leámoslo. 1 Corintios 15:10. Pero por gracia de Dios soy lo que soy. Pablo, lo que estamos definiendo, estimación de lo que Dios ha hecho de mí, aceptar lo que Dios ha hecho de mí. Por gracia soy lo que soy. Y su gracia, acá, no ha sido en vano conmigo. Ahora, antes he trabajado más que todos ellos. Eso no suena muy humilde. Pero, ¿qué dice él? Pero no yo. Es la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿qué es lo que es humildad? Algunos podrían decir, no, ¿sabe qué, hermano? Humildad está asociado con pobreza.
humildad está asociado con falta de recursos. Humildad está asociado con falta de accesibilidad a cosas. No, bíblicamente no. Ser humildes no es que te falte algo. Ser humildes es reconocer que todo se te fue dado. Porque si tú vas a Colosenses, mira, Colosenses 2, verso 10, dice, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quiénes ustedes? La iglesia, nosotros. ¿Completos en quién? En Cristo. Porque en el contexto viene hablando de Cristo. O sea, es de humilde decir, no me falta nada, aunque no se vea que está todo. Claro. Pero esa es verdadera humildad. Eso es hablar en fe, conforme a la palabra. Porque ciertamente a veces faltan cosas, sí. Pero, repito, lo que podamos ver con los ojos externos no cambia y no determina una verdad bíblica. Lo que yo veo no puede determinar lo que dice la verdad de la palabra. Pero ciertamente yo sé, una cosa es la verdad de lo que está escrito, y otra cosa es la realidad de los hechos que vivimos cada día. Si eso es así, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos de un reino. La palabra dice que fuimos trasladados de un reino a otro. Fuimos trasladados de oscuridad a su luz admirable. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. De no ser de Cristo, de ser del diablo a ser de Cristo. ¿Verdad? Entonces, gracia es reconocer lo que Él ha hecho por mí. Aceptar lo que Él ha hecho por mí. Humildad es recibir de forma inteligente y sabia lo que Dios ha hecho. Eso es ser humilde. Reconocer que no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Si tengo una congregación de 10, es la gracia de Dios en mí. Si tengo una congregación de 500, es la gracia de Dios en mí. Si puedo enseñar perfectamente la palabra, es la gracia de Dios en mí. Si puedo ministrar a los enfermos y son sanos, es la gracia de Dios en mí. Si te ha dado una habilidad en la radio, es la gracia de Dios en ti. Si un día te va a llevar a la televisión, es la gracia de Dios en ti en la televisión. Y yo sé que si no has estado, va a estar ahí. Eso es importante. Porque cuando hablamos de justificación, es que nuestra posición cambió. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza cambió. Y un pasaje que hemos mencionado muchas veces, el pastor lo menciona en el Biblia Andante, tenemos una nueva naturaleza. ¿Dónde está eso? En 1 de Pedro. 1 de Pedro. Tenemos una nueva naturaleza, 2 de Pedro. Somos participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Usted me podría prestar su estuche, por favor? ¿Qué es estar en Cristo? Una definición sencilla de qué es lo que es estar en Cristo. No hay que complicarse mucho con qué dirá la Biblia. No nos compliquemos mucho en algunas cosas. Estar en Cristo es estar dentro de. El pañuelo está fuera de esto, pero ahora el pañuelo está dentro de esto. Ahora, ¿usted ve el pañuelo? No. ¿Qué ve? Una caja. Ve la caja, ve el estuche, ¿verdad? Yo veo esto. Si yo le pego a esto, ¿el pañuelo se ve dañado? Esto es muy bueno, ¿no? Si yo le digo a este, feo, tonto, no eres inteligente, nunca vas a poder, eres pobre, ¿el pañuelo sintió algo? No, porque está dentro de ¿qué? De Cristo. Así tú y yo, pues, con Cristo. Estamos dentro de Él. De sus beneficios nos nutrimos. Cuando alguien viene contra mí, ¿viene contra mí? ¿O es contra Cristo? Porque estoy dentro de Él. En Él. Es una perfecta unidad. Yo en Él, Él en mí. Por eso Jesús oraba. Señor, yo oro para que sean uno, como tú y yo somos uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, dice Jesús en Juan capítulo 14, 15, 16, 17, 18. Eso está hablando de Jesús. Unidad en Él. Estamos dentro de Cristo y de sus beneficios yo me nutro. Si Él es fuerte, yo soy fuerte. Si Él es robusto, yo soy robusto. Si Él está sano, yo estoy sano. Aunque la enfermedad quiera atacarme y quiera dañarme, y puede llegar, pero no cambia una realidad. Estoy en Él, estoy en el sano. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? De fe. Yo decido creer, decido hablar lo que está escrito. Porque estoy en Él y sus beneficios me nutren. Gracias, hermano. Entonces, es aceptar lo que Él ha hecho, es reconocer lo que por gracia somos. Ahora, metiéndonos un poquito más de lleno en justificación. Segunda a los Corintios capítulo 5, versos 17 al 21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahora fíjate, en Cristo, esa es la clave, estar en Él, dentro de Él. Cuando cada vez que leamos la palabra en Cristo, es dentro de Cristo. Por eso la palabra dice en 1 Corintios 6, 11 que ahora el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Y en Efesios 6 dice que somos 4. Efesios 4 dice que ahora somos miembros de su carne, de su cuerpo y de su hueso. Y por eso también Romano dice que tenemos la mente de Cristo. O sea, estamos totalmente unidos, siendo uno. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ya vimos en clase pasada que esa palabra, nueva criatura, en el texto original, quiere decir una nueva creación. Algo que no existía, ahora sí. Somos una nueva criatura. Ahora, fíjate, solamente pensando el que está en Cristo, algo nuevo es, podríamos decir, porque nosotros honramos la palabra y honramos a los hombres de Dios que aparecen en la Escritura. ¿A cuánto quizás les gustaría ser como el gran Moisés? ¿A cuánto nos gustaría ser como el gran David? Sí, está bien. ¿A cuánto nos gustaría ser como el tremendo Abraham? ¿A cuánto nos gustaría ser? Hoy día yo le enseñaba a mi estudiante de quinto básico lo que hizo Esther. ¿A cuánto nos gustaría ser como Esther y estar en el tiempo justo, en el tiempo preciso, para salvar al pueblo? Nos gustaría, ¿verdad? Pero fíjese, ellos no estaban en Cristo. Ellos no eran nueva creación. Hicieron tremendas hazañas, usados por Dios. Sí, amén. Pero nosotros estamos en una mejor posición que ellos. Y tenemos mejores herramientas a nuestra disposición hoy para utilizar en este tiempo. Amén. Si Dios me llamó a mí para este tiempo es porque algo quiere hacer conmigo en este tiempo. Amén. Por algo no te llamó en el tiempo de los asirios, en el tiempo de la cautividad de Babilonia. Por algo nos llamó en este tiempo. Una nueva creación. Como somos una nueva creación, las cosas viejas pasaron. Todo ha sido hecho nuevo. Eso todo que ha sido hecho nuevo es en lo que yo soy, espíritu. Es una nueva realidad, una nueva naturaleza. Y esto viene de Dios. Ahora, fíjate, para yo estar en Cristo, para hacer una nueva creación, para que todo sea hecho nuevo, ¿qué tuve que hacer yo? Nada. Juan 1:12. Creer y recibir. Amén. Hasta ahora, ¿es difícil? No. ¿Duele? ¿Pica? No. Creer y recibir. Porque esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Es más, fue Dios el que nos reconcilió. No es que yo vaya a reconciliarme con Él. Él me reconcilió primero. Él lo hizo. Yo no voy a reconciliar. Dios, vengo a reconciliarme contigo. Reconozco que tú eres Dios, te recibo en mi corazón. Él ya lo hizo. Ahora nosotros nos estamos informando de lo que Él hizo. Y lo estamos creyendo, lo estamos recibiendo. Pero Él ya nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Dios ya se reconcilió con la humanidad en Cristo hace 2000 años atrás. La humanidad se reconcilió con Dios, esos 3 puntos aparte. O sea, ¿está disponible la chicha morada? ¿Te la va a tomar o no? Eso es. A eso se refiere ahí. Pero Él ya nos reconcilió por Cristo, o sea, por su obra. Y nos dio además el ministerio de la reconciliación. Ministerio es trabajo. Tenemos un trabajo. Hablar de la reconciliación. ¿En qué consiste esto? La reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Yo sé que esas palabras pueden ser fuertes, a veces las repetimos porque están escritas ahí, pero no le estamos tomando el peso. Dios no estaba considerando a los hombres sus pecados. Sí, pagó por el pecado del mundo, sí, pero cuando se reconcilió con ellos, no le estaba tomando en cuenta al hombre sus pecados, en el sentido de que, ¿hiciste esto? No. Tienes que cumplir con estas cosas para que nos reconciliemos. No hay barrera. Cuando estudiemos la justificación vamos a dar cuenta que hablar de justificación es hablar de que una barrera fue quitada. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces acá está lo fuerte. Porque Dios no toma en cuenta el pecado del hombre. ¿Por qué yo sí? No voy a ahondar más en eso. Pero ya entendimos. ¿Por qué a veces yo sí? No, es que mira este lo que hizo. Mira este otro lo que está haciendo acá. No, pero es que este era ministro y miren lo que cae. ¿Por qué yo sí? Si Dios no. Hermano, entonces nosotros le hacemos cariño al pecado. No estamos hablando de eso. Porque ya hicimos el balance en la primera clase, Romanos 6:1. Porque estamos en la gracia, ¿seguimos pecando? En ninguna manera, no. Pero eso no significa que yo le voy a encontrar a la gente su error. Porque ya saben que tienen su error. Y ya eso es mucha carga. Que además para que alguien venga encima a enrostrarle. Esa pega nos dio Dios a nosotros. Reconciliarlos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase. Y por medio de nosotros, reconcíliese con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué reconcíliese con Dios? Y aquí vamos entrando cada vez más al tema. Porque al que no conoció pecado, Dios en la persona de Cristo Jesús
Por nosotros, Dios a Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El gran cambiazo que me gusta a mí decirlo. O sea, Dios en la persona de Jesús, santo, justo, perfecto, y ni siquiera santo. Santo, 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 ¿verdad? Él vino a este mundo y tomó mi vestidura de pecador, 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 y me la sacó y se la puso Él. Y su vestidura de santidad, de rectitud, me la puso a mí. Al que no conoció pecado, por mí se hizo pecado, para que yo sea justicia de Dios en Él. Un cambio. Él cargó con lo que yo merecía cargar. Él pagó con lo que yo merecía pagar. Y Él tuvo las consecuencias de las cuales yo merecía tener. Muerte y separación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso era para nosotros. Somos justicia de Dios en Él. ¿Y eso de qué habla? De una, lo que habíamos hablado acá, de una posición, lo que nos recalcaba el obispo. Posición. ¿Cuál es mi posición? Soy la justicia de Dios en Él. Soy la justicia de Dios. Entonces eso de inmediato nos hace entender ciertas cosas que ya hemos hablado en otras clases. Yo le invito por favor a poder repasar las otras dos lecciones para poder comprender lo que estoy diciendo. Si Dios me llama que soy hecho justicia, si Dios me dice que yo soy justo, ¿por qué entonces yo a mí mismo me voy a decir soy un pecador? Si soy un justo. Recuerden, soy, ¿dónde? En el Espíritu. Otra cosa es mi alma no renovada, otra cosa son mis acciones. Pero si Dios me llama que soy justo, ¿por qué voy a llamarme yo mismo también soy un pecador? Si Dios me llama justo. Entonces, ¿a qué le obedezco? ¿A lo que yo digo de mí o a lo que Dios dice de mí? ¿Qué es más sabio decir o creer? ¿Lo que yo digo o lo que Dios dice? Fíjese, verdades bíblicas. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mi andar, cuerpo, alma, no lo que soy espíritu, mi andar, cuerpo y alma, ¿va a determinar entonces la verdad de Dios? 2, mi andar, mi cuerpo, mi alma, ¿va a cambiar la verdad de Dios? Lo que yo haga en mi cuerpo, por mi alma no renovada, ¿va a afectar en algo a la verdad de Dios? ¿Existe alguna acción u obra que yo pueda realizar que altere en algo la obra de Dios? A veces somos tan patudos que pensamos que lo que yo puedo hacer va a determinar lo que Dios ha hecho. Y pensamos que nuestra obra es importante. No, si Él hace eso, es eso. Lo que yo hago determina lo que Dios ha hecho. Lo que yo digo determina lo que Dios ha dicho. ¿Qué es mayor, mis palabras o las palabras de Dios en Cristo Jesús? Porque eso me va a llevar al tiro un poquito más abajo, ya voy a subir, pero al tiro nos lleva a Isaías 64:4. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Eso es para Dios nuestras buenas obras. Mi santidad por lo que yo pueda hacer. Nunca, en ningún motivo, se trató de lo que yo puedo hacer. Es por lo que Él ha hecho. Y yo lo acepto solamente. Es solamente aceptar una verdad. Entonces, cuando yo ministro a mi congregación o a los que Dios me ha puesto allí, ¿qué les voy a entregar? ¿Qué les voy a decir? Porque dicho sea esto como verdad, y es así. Todos acá sabemos que en nuestras congregaciones siempre va a haber gente, los muchos o los pocos, pero siempre va a haber gente en nuestras congregaciones que no lee Biblia, que no ora. Y que se alimenta solamente de lo que escucha allí. Y lo que escucha allí va a tomar como verdad. ¿Qué estoy enseñando yo que ellos van a repetir? Porque el porcentaje es muy pequeño de los que buscan, de los que estudian. Eso es una realidad. ¿Está mal? Está mal. La gente debe alimentarse de Cristo, debe estudiar. Pero seamos honestos, hay gente que no lo hace. Hay gente que no lo hace. Entonces, tengo una mayor responsabilidad aún por ellos. ¿Qué enseño yo? ¿Qué ministro yo? ¿Qué enseño como verdad? Sí, hermanos, somos pecadores, pídale perdón al Señor. Pero Él ya nos perdonó y me llama justo. Pero es que yo pequé. Entonces sentémonos a estudiar. No, es que no eres pecador. ¿Te equivocaste? Sí, pero ¿sabes por qué pecaste? Porque tengo naturaleza pecaminosa. No, es que no has cambiado tu forma de pensar conforme a lo nuevo que Dios hizo de ti, en ti, por Cristo Jesús. Pero hay un segundo punto que es importante y que es un poco difícil. No digo nosotros, pero sí afuera. A la gente no le gusta estudiar la palabra. A la gente no le gusta estudiar. Porque piensa que se van a ver confrontados con la Escritura. ¡Ay, qué me va a decir Dios! ¡Uy, el fuego consumidor va a venir sobre mí! A veces sacamos algunos pasajes de contexto y hablamos del fuego consumidor que viene contra el pecado, ¿verdad? Y va a consumir el pecado. Ciertamente el fuego consumidor va a consumir el pecado.
Y ya lo hizo. ¿Dónde? ¿Cuándo? En Cristo. Hermano, su mensaje suena como que nos hagamos lo que queramos. No. Pero si suena así, es porque estamos enseñando lo correcto. Porque a Pablo lo acusaron de eso. ¿Y cuántos sabemos que Pablo enseñaba la verdad del Evangelio? Y a Pablo le dijeron, oye, lo que tú dices suena como que hagamos males para que vengan bienes. No. Romanos 6:1, 6:14. Porque estamos en la gracia. ¿Seguimos pecando? En ninguna manera. ¿Qué tienes que hacer? Renovar acá. Por eso, 1 Corintios 6:11. Y estos eran algunos, mas ya fuiste lavado, ya fuiste santificado, ya fuiste justificado. Entonces, ¿por qué fallo? Porque no estás cambiando tu forma de pensar. Porque no te estás enterando de lo nuevo que eres en Cristo. Es simplemente eso. Ya, sigamos. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia no es o no se refiere a una forma buena de actuar. No es algo que se pueda alcanzar. La justicia es un regalo del Señor, provisto en el Calvario, el cual se recibe mediante la fe en su divina gracia. Es por fe en lo que Él ha hecho. Fíjense, la fe es una mano vacía que se extiende para recibir gratuitamente la mano llena de Dios. Fe, gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es gracia y es fe. La gracia ha provisto algo, la fe solamente recibe. Entonces, como la fe solamente recibe, ese recibir es decir, decido creerlo, decido aceptarlo, lo hago mío, lo creo. Eso es fe. Entonces, por eso, en ese sentido, lo que yo pueda hacer es basura, es solamente creer. Antiguo pacto, escucha atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra lo que yo te prescribo hoy. Y si tú lo haces, bendito serás, tu alteza de amasar, hasta tu mascota va a ser bendecida. Hasta el extranjero que venga a tu casa va a ser bendecido. Pero escucha atentamente para poner por obra. Antiguo pacto, ahí está. Debes hacer, debes obedecer, debes moverte. Antiguo pacto, las tablas de la ley, mandamientos, decálogos, después las tradiciones del pueblo judío, las 613 leyes, etc. Nuevo pacto es otra cosa. Nuevo pacto no es debes hacer algo para que Dios haga algo, como el antiguo pacto. El nuevo pacto es debes creer algo, porque Dios ha hecho algo. Eso es un nuevo pacto. Antiguo pacto, debes hacer. Nuevo pacto, debes creer. Antiguo pacto, debes obrar. Nuevo pacto, debes descansar. Es como lo contrario. ¿Cómo, cristiano? ¿Cómo vamos a descansar? Es que eso habla Pablo en Efesios. ¿O acaso no dice eso? Por eso yo le dije en un comienzo, usted puede decir, y lo creo, lo acepto. Usted puede decir, ya, pero esto lo sabemos. Pero yo cuando les dije de esta escuela bíblica, yo les dije que esto va a ser de revolución si usted decide aplicarlo y creer estas verdades bíblicas. Porque van a cambiar nuestras congregaciones si yo decido enseñar estas verdades. Sí, las creo y las acepto. Porque ustedes pueden decir, no, ya está bien, pero no, yo enseño otra cosa. Está bien, si no hay problema. Pero cuando yo enseño estas cosas a la gente, ¿sabe lo que trae? Libertad. Los hace libres del temor, del miedo. ¿Qué cosa más? Obispo, usted tiene hijos, ¿verdad? ¿Tiene hijos? Ya. ¿Usted se sentiría bien si sus hijos no se acercan a usted, no le hablan, no van al refrigerador a tomar el yogur porque le tienen miedo? Claro. Sería triste. Sí. ¿Por qué con Dios lo hacemos así? ¿Por qué con Dios lo hacemos así? Y nos creemos más santos que Dios. El dicho es, nos creemos más santos que el Papa. A veces nos creemos más santos que Jesús. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más Dios les dará el Espíritu Santo? Y en otra parte, si ustedes siendo malos saben dar buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios les dará buenas cosas? Dios nos quiere dar lo que corresponde a la vida en el Espíritu, la palabra, bendiciones espirituales en lugares celestiales, y nos quiere dar buenas cosas acá en la tierra. Nos quiere dar buenas cosas acá en la tierra, pero algunos se enojan por eso. ¿Cómo Dios quiere darme buenas cosas? Y si Dios te quiere hacer rico, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si Dios guía a la pastora Paola que vaya a tal lugar que haga un hoyo? Ah, pero ese es loco, ¿cómo va a hacer eso? Resulta que lo hace. Si Dios es loco, la pastora es más loca, va y hace el hoyo. Y se encuentra una piedra de 2 kilos. Y resulta que es una piedra preciosa. Y la vende. Se hace millonaria de la noche al día. ¿Dios lo puede hacer? Sí. ¿Suena loco? Sí. ¿Puede que ocurra? No. ¿Pero puede ser? Puede ser, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se hace totalmente rica? Y comienza a bendecir a la gente donde ella está en su medio. Ah, es que eso no es de Dios. Es que quizá, como no lo hizo contigo, como lo hace con el que tú estás viendo ahí al frente, quizás por eso te molesta. No, ellos son de la prosperidad. ¿Hay énfasis? Sí. Sí, sí.
Pero a veces hay mucha más gente que tiene revelaciones en ciertas cosas. Y Dios obra. Y Dios puede hacerlo con nosotros. Nosotros no somos ni de la prosperidad, ni los de sanidad divina, ni los de super fe, no somos los de la gracia extrema, somos los de Cristo. Somos de la palabra. Yo creo que eso es lo más sano a escoger. Somos los de la palabra. La confraternidad, solo de la palabra y solo del Espíritu. Entonces, no confundir justicia con santidad. La justicia no tiene relación alguna con la forma en que yo actúo o me comporto. La santidad es la que va asociada a mi conducta. Ahora, no obstante a esto, la justicia se refiere a tener la naturaleza de Dios en nosotros. Una cosa es la justicia de Dios, otra cosa es santidad. Yo voy a actuar santo si se me ha sido atribuida la justicia de Dios, que es la santidad de Dios en mí. No le puedo pedir pera al olmo. Cada uno da según su fruto. El árbol se conoce por su fruto. El que es justo va a actuar santamente. El que no es justo no actúa santamente. 2 más 2 es 4. ¿Es obvio o no? Pero si alguien en Cristo está actuando mal, sentémonos y estudiemos. Y si después de estudiar, sigue actuando mal, bueno, ahí dudemos si en verdad cree o no cree. O se ha convertido o no. Pero tengamos el derecho a la duda. Sentémonos a estudiar. ¿Acaso probablemente aún no le ha amanecido la verdad del Evangelio? Y de lo nuevo que es en Cristo. Justicia, estar en una posición correcta. Eso es la justicia de Dios. En otras palabras, fuimos puestos. Alguien me puso allí, en una posición correcta, con Dios en Cristo. ¿Sabe qué? Se lo voy a alargar así nomás, sin anestesia. Justificación es estar delante de Dios sin ningún sentimiento de culpa, ni inferioridad. Eso es justificación. Y yo no lo quise poner ahí. Pero por el Espíritu percibo que debo decirlo. Eso es justificación. Estar delante de Dios sin sentimiento de culpa ni de inferioridad. ¿Por mi obra? No. Por lo que Dios hizo. La justicia es un don dado por Dios. La santidad es un fruto del creyente. Una cosa es un regalo, otra cosa es lo que yo produzco. Santidad es un fruto. Pero no es lo mismo. Pero una cosa produce la otra. Eso es. Correcto. Eso es. Ahora, repito, santidad es un fruto. Y eso es importante. Ahora, fíjate. Dije un fruto. ¿Hemos visto alguna vez un árbol llorando por dar manzanas? No. ¿Esforzándose por dar el plátano? No. ¿Haciendo obras para poder dar la pera? No. Fluye. Porque es su naturaleza. Es la naturaleza del creyente actuar santamente. Pero para que actúe así, hay que darle la información correcta. ¿Qué le doy yo al árbol para que dé fruto? Agua, ¿sí o no? Qué obvio. ¿Qué le doy a los paltos? Agua. ¿Y cuánta agua? ¿Poca? No, mucha. ¿Acaso la palabra dice que ella misma es agua? ¿Qué debo darle yo al creyente para que produzca según su género, como fruto, santidad? ¿Qué debo darle? Agua. ¿Qué agua? Esta agua. ¿Esta es verdad? Esos actos de justicia se refiere a cuando yo, por mis acciones, busco demostrarle a Dios, Señor, yo soy bueno, yo me merezco esto, yo puedo ser bendecido porque alcancé esto, yo me debo ganar la bendición. No, a eso se refiere. No, eso es inmundicia. No es por lo que tú puedas hacer. No, son obras meritorias. La palabra habla de obras meritorias y la palabra habla de obras que fueron preparadas de antemano para los que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Son otro tipo de cosas. Esas obras meritorias es para yo alcanzar algo de Dios, que es basura. Pero las obras que Dios preparó para nosotros son las que Él preparó para que nosotros, por la fe y guiados por el Espíritu, hagamos lo que Dios nos está guiando a hacer. Predicar el Evangelio, ministrar a los enfermos. Todo lo que Dios nos ha puesto como visión para hacer en este mundo, para cumplir con nuestro ministerio. Fíjate que dice la Biblia que en el principio del mundo, el Cordero ya fue inmolado. Sí. El hombre aún no había pecado. Pero, ¿qué te quiero decir? Siempre estuvo en el corazón de Dios que el hombre llegue a Él por medio de la obra de Cristo. Es eso. Totalmente. Es el corazón del Evangelio. Sí. Ese es el Evangelio. Yo puedo decir muchas otras cosas bonitas, pero si no llego a esta verdad fundamental, voy a estar edificando sobre heno, hojarasca, piedra, palo. Pero, ¿qué dijo Jesús? ¿O qué dice la palabra acerca de Jesús? Que Él es la piedra angular, que fue desechada por los constructores.
¿Por qué? Porque en el contexto de Israel, porque Israel chocaba en esa piedra, que es Cristo. ¿Por qué? Porque Israel, vamos a verlo, en Romanos 10, iba tras Dios buscando una justicia propia y no la que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, el hecho de que haya propiciación provocó que haya justificación. Y cuando hablamos de propiciación, ¿usted se acuerda que estábamos hablando cuando hicimos mención sobre redención? Redención, o uno de los aspectos de redención, es propiciación. Y porque hay propiciación, hay justificación. Fíjate, propiciación, ¿qué quiere decir? Apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Ahora, esto es lo que pasó en el huerto, po. La justicia que se violó en el huerto. O sea, cuando el hombre cometió alta traición a Dios. Entonces, Dios estableció que su justicia debía ser satisfecha. ¿Y cuál era la justicia de Dios? Génesis 3:15. Pisoteará la cabeza de la serpiente y yo le voy a herir en el calcañar. ¿Verdad? ¿De qué habla eso? Redención. La obra de Cristo. Tenía que morir un hombre para alcanzar salvación. Sí. Vida eterna. Sí. Pero alguien debía morir. Alguien debía ser morido en el calcañar. Ahí está. Se debía satisfacer el justo juicio de Dios. Porque el justo juicio de Dios que dictaminaba la paga del pecado es muerte. Ser propicio o propiciación es estar a favor de. Dios es favorable a nosotros al satisfacer la ofensa en Cristo. La ofensa que se adquirió en el huerto fue satisfecha en Cristo. Entonces, como esa ira ya fue satisfecha por la obra de Cristo, la ira de Dios vino sobre Cristo. Entonces, como ya fue satisfecho, Dios se muestra favorable a nosotros. ¿Se acuerdan? Propiciatorio, lámina de oro, que se vertía sangre, y abajo ¿qué había? Las demandas de la ley. El maná, la vara, ¿se acuerdan de esas cosas? ¿Verdad que lo mencionamos? Ya. Jesús fue propicio al derramar su sangre. Ser propicio es buscar quitar y aún romper la barrera. ¿Qué barrera? Del pecado. Lo puse ahí, singular, pecado, no pecados, pecado, naturaleza. Singular, naturaleza. Entre Dios y el hombre había una barrera. Estábamos separados de Dios eternamente. Merecíamos el infierno. Muriendo morirás, dice el Génesis en el texto original. Pecaste, muriendo morirás. ¿Qué significa muriendo morirás en el Génesis? Capítulo 2 y capítulo 3. Muriendo morirás significa muriendo espiritualmente, morirás eternamente y físicamente. Eso fue lo que pasó en el huerto. El hombre murió espiritualmente. Y como el hombre murió espiritualmente en el huerto, que vino 900 años después, murió físicamente. La palabra habla de dos muertes. La espiritual, que puede ser la muerte eterna, y la muerte de este mundo. Ahora, Romanos 3, 23 al 26. Pues todos hemos pecado. Esta es la realidad del mundo. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede, aunque yo intente cumplir, aunque yo intente portarme bien. ¿Alguna vez a usted le vino esta idea a su mente? En mi mente estuvo muchas veces por muchos años. Dios mío, cuánta misericordia ha tenido Dios por nosotros. Aunque más que misericordia, gracia. Pero alguna vez usted, antes que tuviera revelación de estas verdades, alguna vez usted, estando en el servicio activo al Señor, pensó para sus adentros, cuando nadie escucha, Señor, yo no doy el ancho para esto. ¿Alguien alguna vez pensó en eso, no? Yo muchas veces. Y es obvio. Nadie puede, está escrito. O sea, sin saber, estábamos diciendo algo que aparece en la Biblia. Nadie puede. Nadie puede alcanzar esa meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, no obstante, pero, de cierto, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Por qué me libró del castigo de mis pecados? Porque propiciación me salvó de mi pecado. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. La sombra, Abraham con su hijo. La realidad, Jesús ofreció a su hijo por el pecado, naturaleza. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría
en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. ¿Qué cosa? Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es el justo, Él mismo es el imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. A los pecadores los hacen justos. Todos somos pecadores, pues. No llegamos a esta mesa por lindo, aunque somos lindos. No, llegamos acá porque creemos en lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, nada más. ¿Qué mérito podemos tener? ¿Dónde está la jactancia? Dice el apóstol Pablo en Romanos. Queda excluida. ¿Por la ley? No, por la ley de la fe en Cristo Jesús. Repito, ¿qué tuve que hacer yo para que todo esto ocurriera? Nada. Nada. Efesios, por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué cosa? Me hizo acepto en el amado. Acepto, texto original, me agració en el amado, me dio gracia en él. Es eso, no es otra cosa. Si yo enseño otra cosa para alcanzar la bondad de Dios, la benevolencia de Dios, estoy equivocado. Ven, pecador, al dulce Jesús, arrepiéntete porque viene juicio si no te arrepientes. ¿Qué dice Romanos 3? ¿Qué dice Romanos 3? Es la benevolencia, la bondad de Dios la que guía al hombre al arrepentimiento. Es la bondad de Dios, no el juicio, no el castigo. Es la bondad de Dios la que guía al hombre al arrepentimiento. Romanos 3. Está escrito. Entonces, ¿por qué yo voy a anunciar, viene juicio sobre ti si no te arrepientes? Si Él dice que no le considera al mundo sus pecados, y Él dice que Dios quiso demostrar su justicia. No la mía que es inmundicia, su justicia que es mayor que la mía. ¿Por qué? Porque Él mismo que es justo e imparcial, Él hace a los pecadores justos por creer en Jesús. ¿Por qué yo le voy a poner la barrera al mundo? Debes cumplir con esto, hacer esto, lograr esto, para alcanzar a Dios. Si Él dijo, crean. Este mensaje es duro para los que ministramos o hemos enseñado alguna vez de forma equivocada, que para llegar a Dios debes cambiar ciertas cosas. Y no es así. No es así. Ese no es el orden. Es al revés. Cuando tú llegas a Cristo, Él por su Espíritu te va enseñando. Fierro con fierro se aguza. Te va guiando. ¿Qué debes dejar y qué no debes dejar? Cuando te enteras lo que Él ha hecho. La cosa es al revés. ¿Pero por qué cambiamos el mensaje? No digo ustedes, pero afuera, ¿por qué lo cambiamos? ¿En qué momento? Sigamos. Ahora, fíjate. Ahora bien, entendamos una cosa. Una cosa es el remedio, otra cosa es el problema. Pero para el remedio, veamos el problema. Este es el remedio, este es el problema. La propiciación trata, este es el remedio, trata ¿con qué cosa? Con el problema que había, el carácter santo ofendido por Dios. No es que el carácter de Dios sea un problema, el punto es que ofendimos el carácter de Dios en el huerto. Entonces, para poder solucionar ese punto, propiciación, la obra de Cristo en favor de la humanidad. La redención, el ser comprados por un precio, trata con otra cosa, con la deuda del pecado y con la esclavitud con Satanás. Ahí estuvimos 4 horas en esa polemia. La redención trata con la deuda que teníamos con Dios por el pecado y los esclavos que éramos del diablo. Y luego, tercero, la muerte sustitutiva, Jesús en nuestro reemplazo, ¿con qué trata? Con la muerte espiritual, que es muerte eterna, separación por siempre de Dios. Eso es lo que estamos estudiando en esta. A esto queremos llegar en verdad con lo que es redención, lo que es justificación y con lo que es Gálatas. Ese es el orden. ¿Dónde meto yo mi cuchara ahí? En ninguna parte. La propiciación que viene con parte, la propiciación que nace de Dios, trata para solucionar el carácter ofendido por Dios. La redención que nace de Dios, trata para pagar la deuda del pecado y para que seamos libres del pecado. La muerte sustitutiva que nace de Dios, es para tratar con la muerte espiritual. ¿Dónde pinto mono yo? Y disculpe que lo diga así, pero es verdad. ¿Dónde? ¿Cuándo? Es que nunca se ha tratado de lo que yo pueda hacer o lo que yo pueda conseguir para impresionar a Dios. No. ¿Sabe lo que impresiona a Dios? Fe en Jesús. Y como tengo fe en Jesús, de ahí parto. Ese es mi punto de inicio. Partimos en la meta. No estamos alcanzando llegar a la meta. No es que yo trate de alcanzarlo ya, dijo Pablo. Pero trato de asirme, dice, del cual ya me agarró. ¿O acaso no dice eso Filipenses 3? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿De qué se refiere ahí?
andar. No lo que soy en el Espíritu. Ahora, mi vida práctica. Recuerden, ¿cómo escribía Pablo? Primeros capítulos, doctrina. Segundos capítulos, ¿qué? Vida práctica. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, en mi andar, porque en el Espíritu ya soy. Sino que prosigo por ver si logro hacer, a ver si logro tomar aquello para lo cual fui también ya asido. Lo único que buscamos hacer es tratar de agarrarnos cada vez más de Cristo, aunque en verdad ya fuimos agarrados por Él. ¿De qué está hablando eso? Conciencia. ¿De qué está hablando Él? Información. ¿De qué está hablando Él? Enfoque. De que cada día nos renovemos nuestra mente, nos alimentemos de eso, para poder actuar en esa verdad. Sí, yo sé que suena difícil, pero es que en verdad es eso, mantenerme informado de esta verdad. Oye, ¿cuál es el poder del pecado? Dice la palabra en Corintios 15. La ley. Es que si yo enseño estas cosas, mis hermanos, la gente va a pecar porque va a pensar que hay libertad. No. ¿Debo enseñarles que no hagan esto? No. Porque el poder del pecado, ¿qué es? La ley. Pon acá afuera un letrero permitido hasta 40 kilómetros por hora y van a andar a 60. ¿Por qué? Porque les pusiste una ley. Y la gente, el mundo, va a querer infringir esa ley. Porque es su naturaleza. Pero en Cristo no. El poder que tenemos en Cristo es su gracia. Porque la ley del pecado produce muerte, ¿verdad? La ley produce pecar. Pero el que está bajo la gracia, que dice Pablo, mi gracia se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué verdad quiero enseñar yo? Josué 1:8. Sé valiente y esforzado. Amén. Gloria a Dios. Y sé fuerte y esforzado. Ok. Pero Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que eso te fue dada. ¿A qué le creo? ¿Qué verdad predico? ¿Me esfuerzo y medito en la ley? ¿Está mal? No. Pero ese mensaje fue para ellos. Para el Israel del Antiguo Testamento que estaba bajo la ley. Balance. ¿Es malo meditar en las palabras de Dios? No. ¿Es malo esforzarnos para servir al Señor? No. Pero mi esfuerzo no es en lo que yo pueda hacer para alcanzar algo de Dios. Mi esfuerzo es en la gracia de Dios. Y mi esfuerzo en la gracia es partir descansando en saber que Él ya lo hizo. Yo lo creo, descanso en esa verdad y entonces me muevo. Creyendo que es su gracia, su habilidad, su naturaleza, su esfuerzo obrando a través de mí. Ese es el punto. Es un cambio de enfoque, un cambio de paradigma esto. ¿De qué lado me quiero parar? ¿De qué lado de la cruz? ¿Antes o después? ¿De la sombra o de la realidad? Esto es un cambio de paradigma, hermano. Es un cambio del enfoque. Repito, ¿está mal aprender del otro lado antes de Cristo? No, no está mal. Pero hay que leer en su contexto. ¿A quién fue escrito? ¿Quién escribió? ¿Qué escribió? Porque, miren, no vamos a explicar más en detalle eso, pero Malaquías 3:10, malditos son con maldición porque todos ustedes me robaron. ¿En qué? En el diezmo, en la ofrenda. Traigan acá, al alfolí, malditos son. Pero Malaquías 1:1, ¿qué dice? Malaquías 1:1, ¿qué dice? Esta es la palabra de Dios, esta es la profecía de Dios. Al profeta Malaquías, ¿contra quién? ¿Qué dice? Contra Israel. Entonces, esa palabra que dio Malaquías, malditos son con maldición porque me robaron en mi diezmo y en mis ofrendas, ¿era para mí o era para Israel? Era para Israel. Porque ¿cómo te explicas tú que Dios me dice, soy maldito porque me robaste? Pero después en Efesios dice, soy bendito con toda bendición. Total, Dios es esquizofrénico. Se contradice. Es que repito, ¿podemos aprender del antiguo? Sí, amén. Pero hay cosas allí que no fueron escritas para mí y para ti. Porque tú y yo no somos Israel. No somos judíos. Amamos a Israel, bendecimos a Israel, pero no fue para nosotros. ¿Podemos sacar cosas para aprender? Sí, hermanos. ¿Es bueno diezmar? Sí. Hermano Jonathan, ¿cree en el diezmo? Sí. ¿Cree en la ofrenda? Sí. Pero las cosas en su contexto. Yo no diezmo porque hay una sentencia, maldito porque me robaste. Yo diezmo, ¿sabe por qué? Porque soy bendito en Él. Y como yo soy bendito, diezmo. Como soy bendito, ofrendo. Como soy bendito, doy. Mi dar no está determinado porque hay una sentencia. Si no das, eres maldito. Mi dar está determinado porque hay una verdad. No una sentencia, una verdad. Eres bendito por la obra de Cristo. Por eso, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga ¿qué cosa? Que compartir con el que padece necesidad.
Pablo va más allá. Por eso dije que este es un cambio de paradigma. Y esta palabra no es para todos. Este evangelio no es para todos. No todos están listos para recibirlo y entenderlo. Es un cambio de paradigma. El que hurtaba, no hurte más. Trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque es un cambio de paradigma. Porque si Dios te da trabajo a ti, si Dios me da trabajo a mí, no es para suplir mis necesidades. No es para que yo pague el gas, pague el arriendo, compre la verdura. ¿Lo hacemos? Sí. ¿Es malo? No. Está bien. Está bien. Pero mi fuente de trabajo es para bendecir al que no tiene. Porque de mis necesidades, ¿quién se encarga? Señor. ¿Señor? Es que yo gano 250 nomás. Da. Con confianza. Va a ganar 500. Que yo gano 500, no alcanza. Da. Va a recibir 750. Es que estoy con 750 y no me alcanza. Da. Y viene 1.000.000. Es así. Porque es para el que padece. Porque mis necesidades, Él las suple. Es un cambio de paradigma. ¿Se dan cuenta que muchas veces el evangelio que predicamos no es el que está escrito? Sigamos entonces, tenemos que ir cerrando ya, tenemos que descender. Porque hoy mi centro no era esto, mi centro hoy es otra cosa, que ya quiero llegar allá. Cada vez que termino una clase quiero terminar retomando un punto, un hilo que quedó en la clase anterior. La primera clase quedó un hilo, Romanos 7. La segunda clase quedó un hilo, hijitos míos, ¿sí o no? Hijitos míos, ¿no está eso, hijitos míos? Primera Juan 9, ya vamos para allá. Fíjense, no sé por qué se fue raro, pero... Luego, reconciliación. ¿Qué es ser reconciliado por Dios? Es restauración, ponerse a cuenta con una relación deteriorada. Dios restauró su relación con el hombre a raíz de la obra completa de Cristo Jesús. Ahora, 3 palabras claves que hablan de reconciliación, que es justificación. Primera palabra del griego, diaoi yasomai. Diaoi yasomai. ¿Qué es diaoi yasomai? Cambiar la condición de 2 personas enemistadas para volver a estar en amistad. Eso es lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Diai yasomai. Diao yasomai. Cambió la condición de 2 personas que estaban enemistadas para que vuelvan a estar en amistad. Segunda palabra, apokatayaso, del texto original. ¿Qué significa apokatayaso? Cambio completo de la enemistad al compañerismo. Esta era nuestra vida antes de Cristo. De ser enemigos, ahora somos compañeros. Efesios 2:16. Es apokatayaso. Luego, tercera palabra, katayaso. ¿Qué es katayaso? Está en 2 Corintios 5, 17 al 21, que es lo que leímos. Fuimos reconciliados. Esa palabra reconciliados es katayaso, cambio de enemistad a la amistad. Luego, Lucas 18, del 9 al 14, habla de 2 clases de justicia. ¿Se acuerdan que estaba el publicano, que era el recaudador de impuestos? Que fue al templo, Dios, sé propicio a mí, se golpeaba el pecho, sé propicio a mí. Lo que estamos estudiando, propicio. Tú sé propicio a mí. Y el fariseo que estaba con las manos arriba, mira este publicano. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? ¿Quién se fue justificado, dice el texto bíblico? ¿El publicano o el fariseo? El publicano, que era el gentil, que no me... Que este compadre, que... No. ¿Quién era el fariseo? El pastor, entre comillas. El fariseo era la autoridad espiritual, a eso quiero llegar. El publicano era un recaudador de impuestos. El fariseo que representa una rama religiosa del judaísmo, habla de tradiciones. Se creían superiores por observación constante a la ley y a las tradiciones. Había un segundo grupo, los saduceos, que era una clase alta judía. El punto es que la Biblia dice que el publicano se fue justificado a su casa. ¿Por qué? Enfoque. El fariseo se enfocó en lo que él hace. Fíjense en la oración de Lucas 18. El publicano no se enfocó en lo que él hace. El publicano dijo, Dios, sé propicio a mí. Tú ponme la relación correcta conmigo. Sé tú el que pague por mí. Hazlo tú, no yo. Justificación, 2 Corintios 5:21. Es la imputación de la justicia de Dios al hombre. Dios me imputó su justicia mediante la obra de Jesucristo al cargar Él el pecado por la humanidad. Ser declarado justo, eso es ser justificado. Ser declarado justo es algo instantáneo al creer y recibir a Jesús. Es instantáneo. No es que yo soy más justo cada día más. No es que soy perdonado cada día más. Lo fui. Yo crezco en mi conocimiento. No es que de ser enemigo de Dios, ahora pasé a ser hijo de Dios, pero el ser hijo de Dios cada día crezco más en ser hijo de Dios. No, ella cuando nació fue mi hija y sigue siendo mi hija en total autoridad y potestad. Todo lo mío es de ella, aunque tenga 1 año, porque es mi hija. No crecemos como hijos en cuanto a, sí, ahora soy maduro, no, ahora te doy más responsabilidad.
Cuando pasamos a ser hijo de Dios, no es que hay niveles de hijo. Eso quiero llegar. No hay niveles de hijo. Ahora mereces tener esto otro. Ahora llegaste a esta posición para poder... No hay niveles. Soy hijo y heredero. Y si heredero, coheredero con Cristo Jesús. Pero ese hijo crece en conocimiento. A eso quiero llegar. Conocimiento. Pero el hijo es hijo. Por eso Jesús habló de la parábola de los dos hijos. Y que uno se fue y malgastó todo. Pero el hijo nunca dejó de ser hijo. ¿Y qué pasó cuando el hijo agarró y empezó a decir que a él no le daba nada, al hijo mayor? Porque él nunca se sintió como hijo. Nunca se reconoció como hijo. Porque él hacía cosas para justificar. Justicia propia. Sí. Esto es el contexto. Eso es. Yo hago acá, yo sirvo acá y nunca me has dado. Sí. Todo lo mío es tuyo. Fue, malgastó, hizo lo malo. Claro. Y volvió. Y cuando volvió, anillos, zapatos, ropa, asado, mi hijo que estaba muerto está vivo. ¿Qué recibió el hijo? Un abrazo del padre. El padre corrió. Dios, en el nuevo pacto, mira, antiguo pacto, el hombre yendo ante la presencia de Dios. Nuevo pacto, Dios viniendo a la presencia del hombre. Uy. Cambio de paradigma. Porque el hombre, en el antiguo pacto, una vez al año, llevando su sacrificio, viendo que la oveja sea perfecta, para que pasemos sacrificio y seamos perdonados. Gracias a Dios, Dios siempre perdonó al pueblo. Amén. Pero el hombre iba al templo. En el nuevo pacto, Dios vino en Cristo Jesús. Y Dios llevó su sacrificio al Calvario. Y su sacrificio fue perfecto y lo presentó a nosotros. Y yo veo si recibo o no. Cambio de paradigma. Cambia la idea. Haber sido revestidos completamente de Cristo. Eso es justificación. Dios ve a Cristo, el justo, en mí. Eso habla Gálatas 3:27. Filipenses 3:1-9 fue lo que leímos recién, ¿verdad? Filipenses 3:1-9. Hermano, gócese en el Señor. A mí no me molesto decir algunas cosas. ¿Qué cosas? Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. Filipenses 3:1-9. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos creamos en Cristo. No teniendo confianza en la carne. Carne, sarx, esfuerzo humano. Esa palabra carne, en el griego es sarx, esfuerzo humano, sarx, S-A-R-X. Aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne. Mira Pablo, hablábamos de humildad hace rato. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, yo más. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo hace un currículum. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, mis obras, que es inmundicia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo perdí todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dentro de Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe, la justicia que es en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es la justicia que agrada a Dios, es la que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Nuestra vida como creyentes se resume en una cosa, hermanos, en creer lo que Jesús hizo, no en hacer para conseguir, creer. Y como creo, descanso, y en ese descanso, en su obra, me muevo. Ahora, fíjate, Filipenses 3, del 8 al 9, y Gálatas 2, 16, habla de la justicia que es por la fe en Jesús. Romanos 3, 20 habla de que nadie se puede justificar por la ley. Y Romanos 9, del 30 al 32, habla que Israel alcanzó o intentaba alcanzar una justicia que es por la ley. Israel no alcanzó a ser justificado porque no creyó en Cristo Jesús. Eso habla Romanos 9, del 30 al 32. Sí. Ahora, Isaías capítulo 1, versos 2, 4, versos 11 al 14, versos 17 al 19 y verso 22. El profeta da una sentencia. Y lo que quiero como tarea que hagamos es que solamente reflexionemos, pensemos. Solamente reflexionemos en nuestro corazón. En el verso 22, el profeta dice a Israel, tu vino se mezcló con agua. Dejemos por un segundo que eso entre. Tu vino se mezcló con agua. El profeta le dijo a Israel, tu vino se mezcló con agua. Reflexionemos en un momento en cuanto a nuestro mensaje, en cuanto a nuestro creer y en cuanto a lo que creemos por el Evangelio. ¿Nuestro Evangelio se nos habrá mezclado con agua? ¿Nuestro vino puro del Espíritu Santo, esa revelación de la verdad del nuevo pacto, se nos habrá mezclado con agua? De manera que estemos enseñando un diluido y no esta carne. Usted puede decir, ya hermano Jonathan, wait, momento. Eso para usted es su carne.
Ciertamente. Para ti puede ser otra la carne, para ti puede ser otra cosa lo importante para enseñar. Está bien. Pero no vaya a ser que a tu vino le entre agua y estemos dando un diluido. No vaya a ser que a tu pan, la levadura, te lo eche a perder. Termino. Justificación, texto original. Justificación significa habiendo sido justificados. Fue en tiempo pasado y está vigente hoy y es por la eternidad. Esta es una posición que Dios nos ha dado por la eternidad. Esto sobre justificación. Primera de Juan, capítulo 1. Recuerden que Romanos 7, para que podamos entenderlo total, ¿somos o no somos pecadores? Recuerden que hicimos el paralelo Romanos 6.6, Primera de Juan 1.9. Hicimos el paralelo de Romanos 6.6 y Romanos 7.14. Dijimos que Pablo estaba hablando, éramos pecadores, sí, pero en la ley. Ahora estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza y además no estamos bajo condenación, Romanos 8. Ok. Ya dilucidamos eso, no somos pecadores. Lo bueno que queremos hacer no hacemos, ya sabemos que eso está solucionado. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, tenemos una nueva naturaleza, fuimos perdonados. Ya entendimos Romanos 7. Y si alguien tiene duda, escuche la grabación. Pero 1 de Juan 9, 1 de Juan capítulo 1, verso 9, nos puede tentar a que nos confundamos. Porque ciertamente cuando enseñamos ciertas verdades, siempre hay pasajes que son oscuros. Y se acuerdan que antes que partamos con estas clases yo les dije, hay que iluminar lo oscuro con lo que ya tenemos luz. Pregunto, con lo que hemos dicho ahora, ¿tenemos luz? Sí, tenemos harta luz. En ese contexto de lo que tenemos luz hoy, de lo que ya somos, y según lo que es la redención, clase pasada, lo que es la propiciación, teniendo esa luz, metámonos un segundo en 1 de Juan capítulo 9. Juan, así como Santiago, que es Jacobo, así como Pedro, tienen un público, a la circuncisión. Pablo le habla a la incircuncisión. Hay dos apostolados ahí, ¿se acuerdan? Hechos 15, nos dimos la diestra, cada uno por su lado, cada uno con su público. Ok. En 1 de Juan, fácil. Cuando alguien se convierte, ¿qué le mandamos a leer? Lo primero, Juan. Siempre, en su mayoría, mucha gente manda a leer a la gente nueva creyente, Juan. Porque es un texto muy evangelístico. En las campañas evangelísticas tenemos extracto de Juan y lo entregamos, porque se habla del ministerio de Jesús, evangelístico. Juan tiene un mensaje evangelístico. Y este Juan, que escribió el Evangelio de Juan, es el mismo que escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y este es el mismo que escribió Apocalipsis en Patmos. En Asia. Primera de Juan lo escribió entre el 85 y el 90, después de Cristo. Después de Cristo. Lo escribió antes que el Evangelio de Juan. Juan está hablando en Asia. La doctrina predominante en Asia, aquellos que no eran cristianos, ¿cuál era? Históricamente hablando, hermano, yo tengo formación historiador, soy historiador. Yo estudié eso, ese es mi oficio. No digo profesión porque es un oficio, soy historiador. Soy ratón de biblioteca. Ese es mi oficio, yo estudié para eso. Entonces, leo mucho. En el contexto en que Juan escribió al mundo allá, en el año 85 al 90, la doctrina predominante era el gnosticismo. ¿Han escuchado la gente gnóstica? Los gnósticos, gnosticismo. Sí. El gnosticismo, en esa época, estaba diciendo de que el hombre no tiene pecado. El hombre no falla. El hombre es un ser de luz. Entonces, como el hombre no tiene pecado, dice el gnosticismo, si el hombre no tiene pecado, ¿a quién no necesita? ¿A Jesús? ¿Qué doctrina más demoníaca que esa, verdad? Los gnósticos. Sí. Juan, cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto está escrito en un contexto evangelístico al público al cual él está hablando en Asia Menor, los gnósticos. Si ustedes dicen que no tenemos pecado, son mentirosos, porque sí tenemos pecado. Y como tenemos pecado, necesitamos un Salvador. Entonces, como necesitamos un Salvador, verso 9, si confesamos nuestros pecados, ese Salvador es fiel y justo para perdonar mi pecado y para limpiarme de maldad. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate, eso no se lo está diciendo a la iglesia. Se lo está diciendo a un público que no es cristiano, que ha recibido
enseñanzas acerca del gnosticismo que está hablando que como no tienes pecado, no necesitas a Dios, no necesitas un Salvador. ¿Cómo puedo entender yo eso? Si decimos que no tenemos pecado, sin ese, naturaleza pecaminosa. Eso está hablando. Si decimos que no tenemos naturaleza pecaminosa, nos engañamos nosotros mismos. Ahora fíjate, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. La palabra maldad es adiquía. La palabra adiquía es injusticia. Adiquía en el Strong es el número 93. Yo lo quería mostrar acá. Adiquía, 93. Inrectitud, injusticia. El verso 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Maldad, esa palabra maldad está hablando de qué? Del contexto, justificación. El que tiene maldad es injusto. Lo contrario a injusto es ser justo. ¿Quién es justo? El que ha recibido la justicia de Dios. Entonces, si aquí le está hablando a gente que es injusta, ¿le estará hablando a la iglesia que es justa? Porque el texto original, que es adiquía, que es el 93, habla de injusticia. Injusticia, desde un punto de vista legal. Y sabemos que justificación, hablamos de un punto de vista legal. Entonces, acá está hablando de la gente contraria, a los que no son cristianos. A los que legalmente tienen iniquidad, tienen maldad. Ellos, si ellos confiesan sus pecados, son limpiados de toda su injusticia y pasan a ser justicia de Dios en él. Habla de legalidad. Y esa legalidad, cuando yo paso de injusto a ser justo, eso afecta a mi carácter, mi vida y mi acción. Habla de injusticia, injusto. ¿Me van siguiendo? El creyente, seguro que estudiamos acá, ¿es injusto? ¿Tiene maldad? ¿Hay iniquidad en él? No, porque es otra nuestra posición. Entonces, el contexto histórico se condice con a quién le está hablando. Si el mundo gnosticista, si el mundo que no está en Cristo dice que no tiene pecado, mentiroso es. Aquí está. Ellos deben confesar su pecado. ¿Para qué? Para que de injusticia pasen a ser justos. Sigamos. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate, ¿qué no está en nosotros? Su palabra. Ahora, ese es el verso 10. Verso 10. Su palabra no está en mí. 30:56. Su palabra, es en el Strong 30:56. Su palabra no está en mí. Logos. Su palabra, ¿qué es? Logos. Logos, ¿qué es logos? La expresión divina, es decir, Cristo. Cristo no estaba en ellos. Por eso ellos necesitaban confesar sus pecados. Porque aquí está hablando de gente no que estaba en Cristo. Gente no conversa. No hablaba de la iglesia. Le hablaba a gente sin el logos, sin Cristo. A gente adiquía, injusta. No le habla a la iglesia. Por eso, hijitos míos, ahora ustedes, hijitos, los que sí son iglesia, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos, ¿quién a veces no, hablando con usted, recuerda para atrás, vuelve adelante, te habla a ti y después se refiere a otro? Eso es lo que hizo Pablo en Romanos 7. Es también lo que está haciendo Juan aquí. Hijos, esta es la realidad del mundo, pero ustedes, los que sí son iglesia, hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Fíjate, hijitos, a estos hijitos les dice que confiesen sus pecados. ¿Qué le dice a él? ¿Qué les recuerda a sus hijitos? Que no pequen. Abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Por qué recuerda ese atributo de justicia? Porque le está recordando a ellos su posición en el justo. Si ustedes se equivocaron, recuerden que están en el justo. Es decir, la justicia de ese justo está en ti. El mensaje cambia de un verso a otro. Ustedes confiesen. Ustedes que son mis hijos, recuerden que tienen al justo, que está en ti. Y su justicia es la que Dios nos atribuyó a nosotros, de esa los alimentamos. Entonces, a Jesucristo el justo. ¿Por qué tenemos a Jesucristo el justo? Verso 2, lo que estamos estudiando. Él es mi propiciación. ¿Qué es lo que es propiciación? ¿Acaso lo que no estudiamos recién en términos legales? Él es mi propiciación por mis pecados. Y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. ¿Qué mundo? Estos que estaban atrás, los gnosticistas. Y esto es lo que sabemos. Y esto es lo que guardamos. Su mandamiento y bla, 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 bla.
acá hay dos mensajes. Uno al que no es iglesia, otro es al que es iglesia. Al que no es iglesia, oye, mentiroso, tienes naturaleza de pecado porque no tienes el logos que es Cristo. Pero ustedes que son mis hijos, si fallaron, recuerden que están en el justo, el que fue su propiciación. Si usted dice, hermano, aún no lo creo así, no hay problema. Pero por 2 o 3 testigos conste toda palabra como verdad. ¿En cuántas veces más aparece que debemos confesar, así como aparece acá textual, nuestros pecados para ser perdonados? Porque en el contexto en que sale Romanos, es otro contexto. Pero así como dice acá, que tenemos maldad, que tenemos pecado, que somos mentirosos, una pura vez. Y es ahí. Entonces yo no puedo hacer doctrina de esto, que es para todos. Sí. Es para el que no es iglesia. Ellos deben confesar sus pecados. Ellos tienen maldad porque no tienen el logos. Pero yo, que soy iglesia, hijitos míos. ¿Ve que hasta el trato cambia? Hijitos. Hijitos. Por eso, en 1 Corintios 11, cuando Pablo enseña sobre la cena del Señor, ¿qué dice él? ¿En qué debemos concentrarnos? En su sacrificio, en lo que él hizo. Disciernan el cuerpo de Cristo. No dice, disciernan si actuaron bien o no para ver si son dignos para tomar esto. Ese no es el contexto. El contexto es, discierne el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es tu propiciación. Pudiste haber fallado, pero el mejor remedio si fallaste es que tome la cena del Señor, porque ahí tú disciernes lo que Él hizo por ti. Estás discerniendo lo que Él hizo por ti. Fue molido, fue partido, derramó su sangre para darte vida nueva. El mejor remedio para alguien que dice, soy un pecado, soy un pecador, es tomemos la cena del Señor juntos. Para que veas claramente el sacrificio de Cristo. Por eso, hermanos, la clase de hoy está acuática. Pero está fuerte. Porque es un cambio de paradigma. Y aquí vamos a ser como Pablo. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con qué mensaje me voy a casar? Pablo va más allá. Y en Romano habla de adulterio espiritual. Porque si yo estando vivo, si ella se va con otro, adúltera será. Pero si yo morí y se va con otro, ¿es adúltera? No. Tú y yo morimos a la ley. Entonces, pero si estando en Cristo quieres someterte a todas estas cosas que hablan de ley, estás adulterando. Cierro con esto. ¿Qué es lo que es caer de la gracia? Pecar. Cuando habla de caer de la gracia, cuando tenemos esta luz, caer de la gracia es buscar justicia propia y decir, Jesús, tu sacrificio no es suficiente. Hace falta mi obra, mi acción, Es menos mi sacrificio. Eso es caer de la gracia. Gloria a Dios. Ahora cerramos. Recuerdo la tarea que queda para la casa. Isaías. ¿Voy a dejar que mi vino se mezcle con agua? Dura es tu palabra, dijeron a Jesús. Ya, está bien, otro contexto, pero va a haber mucha gente docta que te va a querer sacar de la libertad en la que estás en Cristo. Gálatas 5:1. Cuídate de que nadie te venga a sacar de la libertad que tienes en Cristo Jesús y te quiera otra vez esclavizar a mandamiento y ordenanza de hombres. Cuídate de eso, dijo Pablo. De gente que te quiera esclavizar. Va a haber mucha gente docta que va a decir, no, pero eso aquí. ¿Qué te dice? Y oremos ahora, hermano, cierra los ojos un momento. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Porque Isaías 32:17, el efecto de la justicia será paz y reposo por siempre. Dios mío, Señor, lo único que estamos haciendo con esta enseñanza es exaltar tu obra. Dios mío, con esta enseñanza estamos exaltando tu obra. No me estoy casando con mi doctrina, con mis filosofías, con mi costumbre, con mi récord, con mi denominación, con mi misión y con todo. Y No, estamos exaltando tu obra porque Hebreos 10 dice que tú hablaste muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, pero en estos posteros tiempos nos hablas por el Hijo, a quien constituiste heredero de todo y porque él asimismo hiciste todo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a poder oír con los oídos del Espíritu para poder obedecer a tus santas palabras. No a mis palabras, a tus santas palabras. ¿Con quién me voy a casar? Por eso tú dijiste, Padre, por medio de Pablo en Gálatas capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ¿de quiénes somos hijos? ¿De la esclava de Agar o de la libre de Sara? Eso es este mensaje. ¿De quién me reconozco hijo? ¿De la esclava o de la libre? ¿Con quién me caso? ¿Con la ley o con Cristo? Porque este es el contexto cuando tú dijiste que de una fuente no puede salir dos aguas, ni salada, ni amarga, ni dulce.
Este es el contexto, Padre. ¿Qué sale por mi fuente? Que es mi nuevo yo, que es tú en mí, Cristo Jesús en mi espíritu. ¿Qué sale por esa fuente, por mí? Ley y gracia, un poquito de ley, un poquito de gracia para equilibrar el mensaje. Dios mío, Señor, yo aquí estoy siendo muy fuertemente confrontado con lo que estoy enseñando. ¿Con qué me voy a casar, Padre? ¿Con qué me voy a casar? Somos hijos de la libre. Somos hijos de la libre. ¿Somos del Sinaí o somos de Sión? Dios mío, hay tantos ejemplos. Ahora lo estamos entendiendo. ¿Somos del Sinaí o somos de Sión? ¿Somos de la ley o somos de la gracia? Dios mío, hay tantas figuras, pero queremos ver la realidad que eres tú, Cristo. Padre, en tu luz tenemos la luz. Y por torpe que podamos ser, no nos vamos a perder de este camino. En tu luz tenemos la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y tus palabras, que son luz a mi camino, son más dulces como la miel. Esa miel que destila del panal, y de esa miel nos nutrimos, nos alimentamos de ti, Cristo. Nos alimentamos de ti, Cristo. Nos nutrimos de ti, Cristo. Porque eres tú ese maná que descendió del cielo, del cual nos alimentamos, Cristo. Padre, exaltamos tu obra al exaltar a Jesucristo. Espíritu Santo, honramos tu testimonio al exaltar la obra de Cristo. Gracias, Padre.